Buenas, buenas. Bienvenidos a mi canal Tejiendo con Nancy. Espero que estén teniendo un excelente día. Muchas bendiciones. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. Mire, la esposa de Homero. Mire, este lo podrá ver en mi canal Nancy a Crochet. Y si usted sabe cómo se llama la esposa de Homero, me lo hace saber en los comentarios. Antes de comenzar, le dejo mis redes sociales para que me siga. También le quiero recomendar botellitas de luz. Botellitas de luz, si a usted le gusta las manualidades, reciclar botella, decorar, bueno, se los recomiendo. Ya usted ahí podrá ver todo lo que se está haciendo. Con poquito material y muchas cosas bonitas. También mi canal, Nancy Acroché, donde usted podrá ver a Homero. Y también le digo, amiga, si usted me quiere apoyar, también abajo hay un botón de las gracias. Se lo estaré agradeciendo. Bueno, manos a la obra. Bueno, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Aquí en este anillo mágico vamos a hacer 6 medios puntos. Vamos a comenzar por la cabeza. Yo estoy utilizando un hilo de 1 milímetro de grueso y mi aguja, mi gancho de tejer es de 1.7. Usted lo puede hacer con el hilo que usted tenga, más delgado o más grueso si tiene. 5 y 6. Aquí alamos nuestra hebra y vamos a cerrar con un punto deslizado. Aquí hacemos una cadena de altura en esta, nada más en la primera vuelta, porque las demás vamos a ir trabajando en círculo, así. Aquí vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto y terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Aquí en esta tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Así vamos tejiendo y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Aquí ponemos nuestro separador y vamos a comenzar haciendo 2 puntos y un aumento. Y terminamos la vuelta con 24 medios puntos. Aquí ahora vamos a comenzar esta quinta vuelta. En esta quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Así vamos tejiendo y terminamos la vuelta con 30 medios puntos. Aquí ya llego y comienzo a tejer un punto en cada punto de base. Esto lo vamos a hacer desde esta vuelta 6 hasta la vuelta 18. Ahora que yo esté en la vuelta 18, regreso. Los mismos 30 puntos. Aquí ya, cuando ya tengamos, mire, ya aquí ya tengo las 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vueltas. Cuando ya tengamos las 18 vueltas, aquí está donde yo tengo mi separador. Yo lo voy a comenzar desde aquí. Usted lo va a centrar y va a contar, vamos a ponerlo desde aquí, donde yo pongo mi separador, así. Ya pongo un separador aquí y aquí. Aquí vamos a marcar. Y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Lo podemos hacer de 11 o 12. Vamos a hacerlo 12. Aquí. Así. Lo vamos a contar desde ahí. Aquí vamos a comenzar a tejer esta vuelta haciendo en este espacio, porque aquí vamos a hacerle la boca. Aquí en la boca vamos a hacer aumento en todo este espacio. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5
5, 6. Usted aquí le va a hacer los aumentos de los 12 puntos, va a terminar la vuelta con 24 puntos en este espacio. Los otros espacios lo va a hacer un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo en esta vuelta 19. Aquí hasta donde llega nuestro separador. Así lo vamos tejiendo. Aquí ya voy a terminar donde tengo los, aquí, así, poniendo este mismo también, así. Aquí tenemos 12 aumentos y aquí vamos a hacer un punto en cada punto de base. Ahora que yo llegue otra vez a este espacio, regreso. Aquí ya, mire, terminamos la vuelta con 42 puntos, que teníamos 30 que hicimos, ya 18 más los 12 aumentos. Aquí vamos a repetir lo mismo. Aquí vamos a hacer eso porque ella tiene la boca así, grande, los labios. Entonces, aquí vamos a repetir otra vez aumento. En el mismo vamos a hacer otra vez aumento. En los mismos 12, bueno, ahora tenemos 24. Hacemos aumento en este espacio y vamos a terminar la vuelta con 48 en este espacio nada más. Y aquí continuamos otra vez con los mismos 18 medios puntos. Así vamos tejiendo. Entonces mire ya cómo va quedando. Así nos va quedando. Ahora nosotros vamos a comenzar a hacer disminuciones en esta parte únicamente. Aquí estos 18 puntos los teje de la misma forma. Nosotros vamos a hacer aquí en toda disminución. Así. Ahora que yo termine esta parte y haga mis 18 puntos, regreso. Entonces ya mire cómo nos va quedando. Nos va quedando así. Ahora vamos a repetir lo mismo. Vamos a ir así como hicimos aumento en esta vuelta 22. Vamos a donde estaban los aumentos, hacemos otra vez disminuciones solo en esa parte. Y acá de la parte de atrás los mismos 18 puntos para que nos queden los mismos 30 puntos con que comenzamos. Ahora que llegue ahí, regreso. Entonces, mire ya cómo nos va quedando. Ya aquí esto lo podemos quitar. Aquí nos quedó los mismos 30 medios puntos. Esos 30 medios puntos vamos a hacer una vuelta. Será la 23. Una vuelta en un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Ahí está bien. Bueno, ahora aquí en esta vuelta 23 vamos a hacer, ya vamos a comenzar las disminuciones en contorno. Aquí vamos a comenzar haciendo 3 medios puntos y una disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno y vamos a terminar la vuelta con 24 medios puntos. Aquí ya yo voy rellenando. Usted vaya rellenando. Y aquí en este espacio usted le pone, le da aquí así para que, aquí, así, a sacarle la boquita. Y ahora vamos a comenzar haciendo 2 puntos y una disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno y vamos a terminar esta vuelta con 18 medios puntos. Aquí ahora ya termino mi vuelta y comienzo esta. Vamos a hacer un punto y una disminución. Esta es la última vuelta. Aquí terminamos esta vuelta con 12 medios puntos y eso lo cerramos con una aguja lanera. Así vamos tejiendo. Entonces aquí, mire, vea, ya lo cerré, pero no corté mi hilo. La hebra la dejé para cuando vayamos a unir la nariz y las orejas.
Aquí nosotros ahora vamos a hacerle a sacar aquí, le vamos a sacar de este lado, así, en esta parte. Vamos a perder cero por aquí, en esta parte aquí, para que se le vea. Así. Hágale aquí un nudito. Así. Y aquí lo vamos perdiendo. Ahí. Aquí esto. Usted nada más le va a poner es la hebra. No va, sino le va a poner la hebrita de la boca. Así. Y aquí. Lo deja. Esto aquí se lo va colocando de manera que le quede bien. Así. Si usted lo quiere más grandecito, como usted se la puede hacer hacia arriba si la desea más arribita. Así. Así. Ahora vamos a hacerle las orejas y la nariz. Ahora vamos a hacerle la nariz. La nariz usted va a hacer un anillo mágico. Así. Y aquí vamos a hacer nuestro puntito de seguridad y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medio puntos. Jalamos nuestra hebra así y cerramos con un puntito deslizado. Así. Aquí vamos a hacer un punto en cada punto de base y esto lo vamos a hacer hasta la vuelta 4. Ahora que esté en la vuelta 4, regreso. Ahora, aquí ya, mire ya, la vuelta 4. Usted, si quiere, le echa un poquito de relleno. Yo no le eché, mire. No le eché, aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Esto lo vamos a colocar aquí. Aquí su naricita. Vamos a hacerle ahora las orejas. Las orejas, usted va a hacer un anillo mágico. Y va a ser su puntico de seguridad. Y aquí va a ser un medio punto. Y va a ser lazada. Y va a ser un medio punto alto. Lazada. Y va a ser un punto alto. 1, 2. Lazada. Medio punto alto, medio punto o punto bajo y hago un poquito para no perderlo y hago un punto deslizado. Así hago la oreja. Esta hebrita la cortamos y alamos y nos va a quedar nuestras orejas así. Así hacemos las orejas. Los ojos, bueno, los ojos vamos a hacer un anillo mágico con el color blanco y vamos a hacerle nuestro puntito de seguridad y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medio punto. Así. Cerramos y deslizamos. Jalamos nuestra hebra y deslizamos. Y aquí vamos a hacer un medio punto y un aumento. Así lo vamos tejiendo. Un medio punto y un aumento. Y terminamos la vuelta con 9
medios puntos. Esos 9 medios puntos usted lo va a tejer hasta la vuelta 4. Los mismos 9 medios puntos. Entonces, mire, vean, así nos queda el ojito, mire, de lo más cuchicuchi. Entonces usted ahora aquí introduce su aguja y agarra una mostacilla de la negra, así, y aquí mismo entramos. Después usted esto lo rellena. Y aquí así, lo dejamos así. Así hace sus dos ojitos. Aquí vamos a hacerle ahora el cabello de la esposa de Homero. Aquí vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a entrar y vamos a hacer 1, 2 y 3. Con la cadena ya son 4 puntos. Dejamos este en suspenso y cerramos. Así. Aquí vamos a hacer una cadena y volvemos a entrar y esto lo vamos a volver a repetir. 1, 2, 3 y 4. Así, la dejamos en suspenso, entramos en nuestro primer punto alto y cerramos una cadena y esto lo vamos a repetir hasta tener 6 puntos. Así. Sí, vamos tejiendo y vamos haciendo lo mismo hasta tener 1, 2, hasta contar los 6. Entonces aquí ya, mire, llegué, mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas y entramos en el mismo espacio y vamos a hacer aquí aumento. Lo mismo que hicimos. La única diferencia es que aquí va a ser con aumento. Si aquí teníamos 6, aquí vamos a terminar con 12. Aquí hacemos, dejamos ese en suspenso y entramos agarrando la hebra. Así, hacemos una cadena y entramos ahí mismo haciendo otra vez lo mismo. Y terminamos la vuelta con 12 puntos. Ahora que ya termine esta vuelta, regreso. Entonces aquí ya, mire, tenemos 12. Ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas y vamos a entrar ahí mismo y vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto pu y un aumento. Usted hace 4 aquí, deja la hebra en suspenso. Así. Hace una cadena y salta al otro lado y ahí hace su aumento y así vamos tejiendo y terminamos la vuelta con 18 puntos pu. Ahora que ya yo termine, regreso. Entonces mire, ya aquí ya lo hicimos, tenemos las 3 vueltas. Estos mismos 18 puntos usted los va a ir tejiendo. Usted le da el largo que usted desee. Yo le voy a dar, para ver, 6 vueltas. Hasta la vuelta 6 y cuando esté en la vuelta 6, regreso. Se mire, de allá, estoy en mi vuelta 6. Si usted quiere hacérselo más largo, usted se lo hace más largo. Pero aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta la vuelta 6 yo lo voy a poner. Así. Aquí le echamos nuestro relleno, pero antes de, aquí yo lo voy colocando así. Entonces nosotros ahora aquí
yo lo voy a poner en todo el medio. Fíjense que yo termino aquí, yo lo voy a hacer así. Aquí en todo el medio, aquí yo le voy a poner mi puntito aquí para marcar. Le voy a poner un separador así. Hasta ahí. Y aquí yo voy a comenzar a tejer los mismos punticos, pero devolviéndome para hacerle el corte atrás. Así como en esta forma. Miren, así. Entonces nosotros marcamos ahí y aquí comenzamos haciendo 1, 2, 3. La cadena me está contando como mi primer punto alto. Y hago, cierro, hago una cadena y hago lazada. Y entro al siguiente y repito. Esto lo voy a repetir así hasta llegar aquí, hasta donde está mi. De aquí, otra vez me regreso. Así. Ahora que yo llegué aquí, para regresarme, yo regreso para que vea cómo hago cuando me regreso. Eso nada más vamos a hacer 2 vueltas. Aquí el último punto, ya estoy terminando. Y hago mi último punto. Así. Dejo este en suspenso. Lo agarro. Y cierro. Aquí yo voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, giro y entro aquí. Y repito lo mismo. Y hago 1, 2 y 3. Aquí 3 porque y aquí yo voy a entrar haciendo así. Hago lazada y abro aquí mis puntos y entro así. Y aquí repito otra vez hasta llegar aquí. Aquí nada más vamos a hacer estas 2 vueltas. Ahora que ya termine, regreso. Entonces, mire, ya aquí ya tengo ya mi cabecita bien colocada y yo voy a ponerle aquí su cabello. Pero yo antes le voy a echar su poquito de relleno. Usted le tiene que echar su relleno, una amiguita suave hasta donde le llegue hasta donde le va a llegar la cabeza. Así. Donde le llegue la cabeza, usted le coloca. Así. Entonces ya aquí ya le tenemos su cabello puesto. Ya teniéndolo puesto, usted vamos a contar desde la boca para arriba. Aquí tenemos la boquita, donde comenzamos los aumentos. Ahí donde comenzamos los aumentos, contamos 1, 2 y en la vuelta 3. Ahí vamos a colocarle la nariz. Mire, ahí. Al lado de los ojitos, contando de la nariz, vamos a contar aquí otra vez en la hilera donde está la nariz. Mire, aquí está la hilera donde está la nariz. Aquí contamos 1 y 2. Ahí en la vuelta 2 ponemos el primer ojo y al lado igual usted se va guiando para que no se pierda que vaya en el mismo punto. Así. Ponemos el otro ojito. Las orejitas contamos desde aquí, desde el ojo, está aquí 1, 2, 3 y en la vuelta 4. Ahí en la vuelta 4 vamos a colocarle la orejilla. Así. Y la otra oreja de la misma forma. Contamos 1, 2, 3 en la vuelta 4. Le ponemos este alfiler y lo colocamos así, que ella quede así. Ahora usted con
aguja lanera, esto lo va cosiendo en todo el contorno, así, en todo el contorno, por aquí. Y de último le vamos a colocar la ceja. Ahora que ya yo lo haya cosido, regreso. Bueno, amiga, mire, usted le pone aquí su collarito, lo que usted le quiera poner, su detalle, le pones aquí sus aretes. Aquí nada más le tiene que hacer 3 puntaditas para las pestañas. Bueno, usted le pone su toque. Yo espero que le guste, que lo elabore. Es fácil, sencillo de hacer. No olvide suscribirse, darle like, compartirlo. Gracias por su apoyo. Dios lo bendiga y nos vemos en un próximo video.